dice la bendita palabra, ¿verdad? El hecho de su muerte y la resurrección provee la base o fundamento para nuestra creencia. Dice en 1 Corintios 1:30 y Romanos 5:1-2. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso nos habla en 1 Corintios para que ustedes vayan a esa cita. El tercer punto nos habla de la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Mateo 24:35. Lean ese versículo, hermano. ¿Verdad? También en Isaías 48. Y me dijo Jehová, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Verdad? Eso nos habla en Jeremías 1:12. Su palabra permanece firme para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica, fuera de lo que Él jamás nos haya dicho directamente en nuestra circunstancia. Cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera, Dios da vida y libera nuestra fe. Amén. El tercer punto nos habla de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo obra la fe? Es importante, hermanos, ¿verdad? Porque si tienes fe, si tú haces buenas obras, va agarradita de la mano con la fe, ¿verdad? La fe sin obra no es obra. Y si la obra sin fe, pues no es fe, ¿verdad? Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. El principio de la fe en Romanos 3:27 debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuál sea la circunstancia. Eso nos habla en Romanos 3:27, 2 Corintios 5:7 y Santiago 1:5-6. Esta obra de la siguiente manera. Dios nos da fe, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Eso nos habla en Romanos 1:17 con Habacuc 2:4. El justo vivirá por su fe en obra para la fe que Él nos ha dado un don. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto nos da a vosotros, pues es don de Dios. En Efesios 2:8-9. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. La fe viene por la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos anima al dirigirnos una palabra que es aplicada en nuestras circunstancias, en nuestras vidas. Esto puede suceder mientras usted lea la palabra de Dios, lea la Biblia, cuando escuche la voz del Espíritu Santo hablándoles desde su interior. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, ¿verdad? Eso nos habla en Romanos 10:17, Génesis 15:3-5, 17:15-21, Josué 1:8. Anoten esa cita, hermano. La obediencia a la palabra para que la fe opere o trabaje en nuestras vidas, tendremos que obedecer a la palabra. La fe es activa, ¿sí? Pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. Dios hará
hará su parte. Dios, si tú le pides, hermano, con fe, lo que le vayas a pedir, hermano, Dios te va a dar respuesta inmediata, hermano. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener fe, como dice su palabra, ¿verdad? Allá en Hebreos 1, ¿verdad? Nos dice así: pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Dios, a veces nosotros nos animamos y a veces perdemos la animación, ¿verdad? Decimos cuando pedimos, le pedimos a Dios que nos resuelva algún caso y no tenemos respuesta rápido, poco a poco se va perdiendo la fe, hermano. Pero no, hermano, la fe en el cristianismo debe estar activa, hermano. Sí, gloria al Señor, ¿verdad? Este es una prueba que Dios siempre nos ha dado en nuestra vida, tener fe. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece hacer evidencia natural para que nuestras creencias en este punto, ¿verdad? Nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios. Lo que no ha... Gloria al Señor, bendito Dios. Aquí en Primera de Pedro 1, 6, 7, en Romanos 4, 16 y 21 y Salmo 105, 17, 19, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener fe y descansar completamente sobre la palabra de Dios. Dice el texto, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida la palabra a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecederos, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestada. Eso nos habla en Primera de Pedro 1:6, ¿verdad? En fe nos entregamos a su fidelidad en nuestro tiempo de duda, de lucha. Dios es fiel, hermano, y no nos abandona. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? Cuando la fe de Tomás, Pedro fue probada, él siguió fiel a Jesús y no los abandonó. Jesús nunca abandonó a Tomás ni a Pedro. Nunca nos dejará ni nos desamparará. En Hebreos 13:5. El resultado, dice así, de nuestra fe es siempre la victoria, ¿verdad?, del creyente, lo cual dará gloria a Dios. En en Santiago 1, 2, 4 y Génesis 21, Salmos 105, 19, 22 y Hechos 3, 16, en Hebreos 6, 13, 15. Ustedes, hermanos, deben de buscar esa cita para que vean que lo que dice la bendita palabra, porque todo lo que he nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo en nuestra fe. Eso nos habla en Primera de Juan 5:4. Hoy decimos vivir por fe y confiar en Dios
en todas las áreas de mi vida. Reconozco mi necesidad de depender totalmente de Dios, lo cual es poder, y tener fe es la acción. Activar nuestra fe, ¿verdad? Bendito Dios, porque el creyente debe de tener fe. Cuando se presentan los problemas, los retos, dificultades, dependeré de su fidelidad de Dios. La respuesta de Dios será por su gracia, por su poder, su capacitador, ¿sí? Y también me comprometo a enseñar a otros también para que dependan de la fidelidad de Dios, para que caminen con fe, en fe, ¿verdad? Que camine en Él en fe, porque Dios tiene grandes cosas para nuestra vida, ¿verdad? Si tú le pides una casa, si tú le pides un trabajo, si tú le pides un auto, si tú le pides lo que le vayas a pedir, si tienes a alguien enfermo que sane, ¿verdad? Hay que pedírselo con fe, ¿verdad? Gracias Dios, gracias por tu bendita palabra, porque si no tienes fe, a Dios no le agrada, Padre. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, bendito Dios. Gracias Señor, porque sabemos que tú nunca nos dejas, Padre. Gracias te doy en esta mañana, Señor. Mira Señor, voy a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Padre Santo. Gracias te doy, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, y tu palabra fue cumplida, Padre bendito Dios. Fue predicada en este momento, Señor. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, Señor. Gracias a todos mis hermanos que estuvieron escuchando este programa, Señor. Y nos vemos la próxima semana, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. No nos dejes de escuchar. Escucha todos esos programas, Padre, que son importantes para nuestras vidas, Padre. Gracias Dios. Bendice la vida de mi hermana Lolita, Señor, que está en el programa. Y a muchos hermanos, Señor, que no sé su nombre, pero tú sí lo sabes, Padre, y bendices todos estos programas, Padre. Gracias Dios, gracias Espíritu Santo, amén y amén. En un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15:52. Por su atención, gracias. Los esperamos en el próximo programa Al Toque de la Gran Final Trompeta. Con las mejores voces profesionales. Audios Mirandas. Superior calidad auditiva. Escúchanos online. Radio Jubilo. Aliento. Transmitiendo para todo el planeta. Transmitiendo para todo el mundo. Tus oídos respiran vida. Radio Jubilo. Dándole vida a tu vida. Con una programación enalteciendo el nombre de Dios. Música. Cuida de mí. Prédicas. Que ha nacido de nuevo, que ha sido lavado en la sangre. Y mucho más para alabar a Dios.